Shalom. Shalom. Bienvenidos a Revelación. En esta serie Reedifica tus muros estaremos hablando sobre la puerta número 4 y esta puerta es la del valle. La puerta del valle o Sha'ar Haggai. En Nehemías 3:13 vamos a encontrar donde justamente está hablando de la reedificación de los muros y estas puertas. Estuvimos viendo cada una de las puertas y esta es la número 4 como dijimos, y Nehemías llama a varios del equipo para trabajar específicamente sobre ella. A ver qué dice. Bien, Nehemías 3:13. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Perfecto. Entonces acá estamos viendo dos características específicas de aquellos que estaban trabajando en el equipo de la reconstrucción de los muros y de la puerta. Uno es Hanún, que significa favorecido. Y otro es Zanoa, que significa rechazo o olvido también. Sí. Vemos que esta puerta tiene un nombre muy particular por algo en especial. La palabra valle en hebreo es gai y significa desfiladero, escarpado, angosto. O sea, recordemos que valle tiene que ver con la parte de la llanura, que por lo general están rodeadas o tienen cerca alguna montaña o algo que es alto. Alturas. Esta puerta se encuentra ubicada en el sudoeste, ¿no es cierto? Y en el sudoeste, esta puerta se encuentra rodeada desde allí hasta la puerta del muladar, que vamos a ver la próxima clase, todo un valle. Por eso se llamaba la puerta del valle. ¿A qué valle daba esta puerta? Este era el valle de Ginón. Exacto, el valle de Ginón. Y este valle específicamente tenía una fuente de agua, o también un estanque, que se lo llamaba el estanque de la serpiente. Vamos a ir viendo más adelante lo que significa. Ahora, esta puerta se caracteriza porque el pueblo que se encontraba en las alturas en Jerusalén debían descender al valle. Específicamente, como mencionamos, comenzaba desde el monte de Sinaí, el monte de Sión, hasta cerca de lo que es la puerta del muladar, ¿no es cierto? Y vamos a ver lo que significa Ginón, entonces. Claro, Ginón viene de la raíz he aquí, miren, o también mirar, ver, es como expresando sorpresa. Exacto. ¿No? De gen viene. Y también gená significa más allá, más acá, o también aquí o acá. Muy bien, perfecto. Cuando hablamos de valle, casi siempre las escrituras nos hablan de un tiempo de humillación, también situaciones de angustia, situaciones en las que el pueblo, la gente o las personas pasan por un valle como un desierto o una situación árida, ¿no es cierto? Y tiene que ver este pasaje con el Salmo 23:4, donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, andar en el valle a través del aliento del Eterno. Esta es la gran diferencia. El término valle, entonces, se refiere a estos tiempos de humillación y estaremos tratando de ver y entender por qué esta puerta es una puerta en la que todos nosotros, como creyentes o hijos de Elohim, debemos transitar por ella. Es un tiempo muy necesario que tenemos que estar en situaciones a veces de humillación, en situaciones de dolor, situaciones de sombra y en algunos casos de muerte. Vamos a ver después a qué nos referimos cuando hablamos de muerte, ¿no? Bien, entonces vamos a ver algunos pasajes que nos estén hablando de los valles. ¿Qué te parece? Muy bien. En Isaías 22:5 encontramos un pasaje que dice: porque día es de alboroto, de angustia y de confusión,
de parte del Señor, Adonai de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Ahí vemos el valle asociado a la visión. Sí, exacto. Muy interesante, ¿no? Ahí visión es la palabra Hisayon, que significa revelación o visión, específicamente por sueños. En Isaías 40, del 3 al 5, leemos: voz que clama en el desierto, preparad camino a Adonai, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Adonai, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Adonai ha hablado. Amén. Perfecto. Hermosa la palabra del Eterno. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en esta serie que cada puerta se caracterizaba por alguna, porque nosotros como hijos tenemos que pasar por ella, y otra porque se asocian a una tribu en específico? ¿Qué tribu ustedes creen que va a estar asociada a esta puerta del valle, esta puerta de la humillación? La humillación tiene que ver con postrarnos, con descender, con ir hacia los lugares bajos, como lo representa esta puerta. Y tiene que ver con justamente la tribu de Dan. Ustedes van a decir, ¿por qué? Ahora lo vamos a ir viendo, es muy interesante. Esto es para tomar nota también, porque hay tantas conexiones que a veces se pueden perder un poquito. Bueno, Dan significa justamente juicio, significa el que juzga y el juzgó. Este nombre fue dado por la madre Raquel cuando en Génesis 36 dijo: me juzgó Elohim y también oyó mi voz. Me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Dan viene de una palabra en hebreo, ¿verdad? Que tiene que ver con juzgar. ¿Y cuál sería la palabra original? Viene de din, que es juzgó, vindicó, y también juzgar viene de gobernar. Está muy asociado din y dun, que también es juzgar, gobernar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque ahora vamos a ver que esta característica de Dan se le atribuye dentro de las tribus a una tribu que justamente va a gobernar y que tiene una misión especial y tiene que ver con las características de un estandarte en especial, también las características de un mes en el que se encuentra, y este mes es el mes 10º al que le correspondería. Y el mes 10º es fines de diciembre, principios de enero. Tebet, también llamado el mes de Tebet. Se ubica esta tribu en el norte, alrededor del campamento, y está junto con Asher y con Neftalí, tribus que vimos en las puertas anteriores. Bien, también vemos que, ¿se acuerdan que habíamos visto que había 4 disposiciones alrededor del tabernáculo que estaban asociados a los 4 rostros del Eterno? Uno de los cuales es el águila. El águila es el que le va a corresponder a este mes, a esta tribu de Dan. Y el rostro de águila va a ser muy particular porque recordemos que esta característica de este animal es ir por las alturas, en regiones muy altas, sobre los montes, sobre las esferas altas, y representa un animal de gobierno que se caracteriza por tener una visión, como dice la visión de águila, muy aguda, de que puede ver o puede observar todo lo que se encuentre lejos, a la distancia, ¿no? Por ejemplo, a sus enemigos o a todo lo que tenga que ver con aquello que quiera tomar, que quiera atrapar, las presas, exacto, totalmente. Bien, entonces, habiendo visto el tema de los ojos del águila, también vamos a ver el tema de la letra. La letra que le corresponde a esta tribu está asociada con la letra Ain. Y Ain se asocia con el ojo, con la vista. En el paleohebreo, en el hebreo antiguo, la representación o pictografía de este era justamente un ojo. Un ojo que está simbolizando el observar. Ahora lo estamos ya asociando con el águila, ¿verdad? Y ojo, como decimos, viene de la palabra Ain, pero también significa
Fuente. Y habíamos hablado hace un ratito sobre una fuente. ¿Cómo se llamaba la fuente? A ver si se acuerdan. La fuente, bien, la fuente de la serpiente. La fuente de la serpiente, que lo estaremos viendo en breve. Muy bien. Vamos a ver entonces algunos pasajes que estén asociados con lo que estamos hablando. ¿Qué dice en Proverbios 15:3? Dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Segunda Crónicas 16:9 dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Entonces vemos los ojos del Señor que están recorriendo toda la tierra y está mirando, está juzgando a los buenos y a los malos. Pero en especial dice que sus ojos están puestos sobre aquellos cuyo corazón le pertenece a Él por completo. Amén. Ahí están puestos sus ojos, sobre los fieles de la tierra. Sí, totalmente. Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Recuerdan ese pasaje donde habla del Ein Tov, ¿no? El ojo bueno? Sí. Y esto lo entendemos también que el corazón es como si tuviera ojos, ¿no? Muchas veces nosotros miramos desde nuestro corazón. Si nuestro corazón es bueno, si nuestros ojos son buenos, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz y podremos observar con bondad. Sin embargo, si en nosotros hay tinieblas, todo nuestro cuerpo está en tinieblas, nuestro ojo entonces es malo. Esto tiene que ver cómo juzgamos, con qué percepción vemos, cómo percibimos la realidad o las situaciones que están alrededor de nuestras vidas. Si la estamos pesando en base a la Torá, en base a las Escrituras, en base a lo que el Eterno nos habla como lo justo o lo injusto, o en base a nuestros propios criterios o a nuestras propias reglas. Por eso esta característica de los ojos del águila o de la letra Ain nos habla de los ojos que juzgan, los ojos que juzgan. Y son como llama de fuego los ojos del Eterno, dice la palabra también, ¿cierto? ¿Cuál es ¿en qué versículo está? La primera vez que se nombra Ain, la primera vez que aparece en las Escrituras, ojo. Exacto. Aparece por primera vez en Génesis 3:15, donde vemos que el Eterno le está diciendo a Adán y a Java todo lo que podían hacer, lo que no podían hacer, o sea, qué árbol pueden comer, qué árbol no pueden comer. Y llega el momento en que aparece la serpiente. Y la serpiente le dice a Java, puedes comer de ese árbol, ¿no? Le dice, porque si comes de ese árbol, entonces los ojos de ustedes serán abiertos y conocerán el bien y el mal y serán como Elohim. Entonces ahí dice que sus ojos serán abiertos, ¿no? Ahí aparece por primera vez los ojos. Y era como vos decías, ¿no? De ¿cuáles fueron esos ojos que fueron abiertos? No fueron los ojos naturales, sino que fueron ojos del corazón, el ojo malo. Exacto. Entonces acá entendemos que el ojo de la maldad, o sea, el ojo del bien y del mal, fue abierto en el interior de Adán y de Java al momento de pecar. Entonces cada uno de nosotros puede decidir con qué ojos mirar. Si con los ojos del pecado, de la caída del hombre, o con los ojos de la luz de la Torá, que estos ojos están asociados a también la menorá, porque la menorá tiene 7 luces, y estas 7 luces también representan a los ojos del Eterno, y aún a los rujot del Eterno, ¿no? Espíritu de conocimiento, inteligencia. Esto también lo vemos en Apocalipsis 19:12, en varios pasajes en donde hablan de los ojos del Señor que recorre toda la tierra. Claro, como en Zacarías 4, versículo 10, porque dice, ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Tremendo. Fíjense que en el Salmo 119, no lo vamos a leer todo,
da siempre letras específicas, ¿no? Ujú. Y en la letra de Ayin, qué casualidad, entre comillas, Sí. cómo empieza, ¿no? Es Mm. el que le corresponde a la letra Ayin es el 121, el versículo 121, y dice, juicio y justicia ha hecho. ¡Wow! Ahí vemos la característica de Dan, ¿no? Ujú. Juicio y justicia ha hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tremendo, ¿eh? Exacto. Todos estos pasajes que estamos viendo están hablando acerca de ver, juzgar, es decir, los ojos del Señor mirando, recorriendo la tierra como un águila que está observando, con una visión muy detallada, observando el corazón, los pensamientos del ser humano. Nada se le escapa al Todopoderoso. Amén. Entonces vemos al juez que está recorriendo toda la tierra, justamente como este estandarte de Dan, que vemos un águila, y este rostro, que vemos el rostro de águila en el norte, que es uno de los 4 rostros, justamente representa al juez que gobierna sobre toda la tierra. Y ya que mencionaste estandarte, vamos a contarles también que la característica de cada tribu es tener un estandarte en alto y al que le corresponde es el de una serpiente. Vamos a leer entonces el versículo de donde se tomó esta profecía, que es la de Jacob. Y en Génesis 49:16 dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Yahweh. Wow, impresionante. Impresionante, poderosa esta palabra y la característica de específicamente, esta bendición, ¿no? Sí. Es impresionante. Entonces vamos a introducirnos ahora, ya que hemos hablado del estanque, de la víbora, hablamos también sobre que este estanque de la víbora es justamente a la salida de la puerta del valle, sobre el valle, directamente podemos observarlo desde ahí. Justamente. Este estanque de la serpiente, o también víbora, estaría asociado a este estandarte. La palabra víbora, entonces, se asocia en el oriente a una en especial. ¿Por qué? Exacto. En el original encontramos asociada la serpiente con una especie de mamífero, no, digamos, ofidio, que era una serpiente llamada cerasta. Esta serpiente tiene la particularidad de que se camufla con la arena porque tiene un color muy parecido, un amarillo claro, y se camufla con la arena y no se puede observar. Entonces, cuando una persona va caminando y está cerca justamente esta serpiente, puede pisarla y tiene unos cuernos en la cabeza que hace que no solamente lo pinche, sino que también tiene, digamos, un veneno muy poderoso y justamente puede llegar a causar la muerte. En esto nos hace recordar el pasaje cuando el pueblo de Israel está en el desierto, no sé si recuerdan, que el pueblo empezó a murmurar y a hablar mal del Señor, a hablar mal del maná que había enviado. Con orgullo, con soberbia. Exacto, justamente con orgullo, con soberbia del pueblo, diciendo ¿qué es esta comida miserable que tenemos? ¿No? Decían palabras ofensivas contra el Eterno. Y entonces el Señor envió serpientes, ¿no? Envió serpientes y empezaron a morir muchos de los israelitas a causa de las serpientes y de su mordedura. Entonces el Eterno le dijo a Moshe que levantara en un asta una serpiente de bronce y todo aquel que mirara a la serpiente sería sano. Interesante, ¿no? Otra vez vemos la serpiente, el mirar. El mirar, el observar. Ay. Exacto, ¿no? Todo esto está muy, muy asociado. Tremendo.
Creo que también, recordando un poco lo que es la serpiente, está relacionado también con Moshe, cuando fue a liberar al pueblo de Israel, tenía una vara en su mano, y esa vara fue justamente la señal para el pueblo de Israel y la señal que iba a ser delante del faraón. Con esa vara Moshe también tiró esa vara y se convirtió en una serpiente. Y esa serpiente de Moshe fue la que comió la serpiente del resto de los adivinos de Egipto, ¿no? Ahí demuestra lo que es la autoridad del Eterno, asociando lo que es vara con autoridad, y justamente nos va a estar hablando lo que es la autoridad de juzgar, la autoridad del juez, asociándolo a Dan, que tiene autoridad para juzgar, ¿no? Su pueblo. Así es. Si tuviéramos que tomar esa profecía de Jacob, que hablaba que la característica es que muerde las patas traseras, o sea, los jarretes o talones de los caballos, tomaríamos y entenderíamos cuál es la función de Dan. La función de Dan es justamente hacer caer al enemigo de este lugar alto. Muy de abajo, como la característica del valle, viene la serpiente, recordemos que significa humillación, arrastrarse, ir por debajo, y muerde justamente los talones de este caballo, y el jinete cae. Y ahí es donde el enemigo es vencido. Es una estrategia. Por eso el Eterno habla de ser astutos como serpientes. Entonces, encontramos una característica de la astucia. También entendemos el concepto de jarretes, que significa akeb, que viene de la palabra talón o calcañar. Yo cuando leo calcañar me remonta a Génesis, ¿no? Exacto, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ahí está. Ahí aparece Eker. Exacto. Entonces acá encontramos una función. Dan está cumpliendo esta función de que aunque la serpiente haya querido morder, atacar, Dan está cumpliendo la función de la astucia, de no matar directamente al jinete, sino atacar al caballo, el medio por el cual el enemigo quiere tomar venganza. Y lo hace caer. Lo hace caer viene de la palabra nafal. Y nafal significa caer, perder, postrarse, humillar, bajar. Entonces lo hace humillarse. Igual que el significado del valle. Valle significa de la humillación. El valle también va a tener que ver con la confrontación. Así es. Justamente nos hablan las escrituras de que el Señor es el que viene a juzgar. Y dice que en Isaías capítulo 11 habla de que es el que va a venir a juzgar las naciones, y no juzgarán por lo que vean sus ojos en lo natural, ¿no? Sino que sentenciará por lo que oigan no sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, ahí vemos lo que es vara, autoridad, una vez más, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esto me hace recordar a una de las características en la puerta del pescado, del pez, que habíamos visto que eran justamente tener los pies con el apresto del Evangelio, del Shalom. Aquí estamos viendo otra característica en esta puerta de la armadura. Y están hablando de la justicia, y eso tiene que ver con el pectoral. El pectoral de la justicia y el cinturón de la verdad. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Sabemos que fidelidad muchas veces se confunde y es la palabra emuná.
Entonces, aquí encontramos dos elementos de la armadura, como habíamos dicho, de la característica de Dan, que va al final del campamento o en la retaguardia, y es justamente el que está vigilando en la posición de avance a lo último de todo, que no falte nada y que el enemigo no venga de atrás, atacar de atrás. Por eso Dan ataca por detrás. Exacto. Es como un guardaespaldas que está vigilando la retaguardia del campamento y va a su vez protegiendo a los más débiles. Así es. En la travesía por el desierto. Perfecto. Bueno, ya que estamos hablando de la serpiente, vayamos directamente a lo prometido, que estaba asociado al estanque. El estanque de la serpiente. En Nehemías 2, 13 y 14 dice el versículo. ¿Te animas? ¿Cómo no? Dice, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón o serpiente y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Este es al comienzo. Nehemías había llegado con sus caballos, había sido enviado por su rey y había llegado para observar cómo se encontraban estas murallas, y donde llegó por primera vez es justamente a esta puerta, a la puerta del valle. ¿Qué fue lo que sucedió? Nehemías encontró el estado en el que el pueblo se encontraba, un estado de humillación en el sentido de delante de los enemigos. Estaba humillado, estaba por debajo, no estaba sabiendo gobernar, no estaba entendiendo todavía el pueblo que podía hacer frente a sus enemigos, sino que estaba completamente desprovisto de todo. Exacto. Y ahí cuando vemos la fuente del dragón o de la serpiente, vemos en hebreo la palabra tanim. Así es. Eso es monstruo marino, serpiente, dragón. También monstruo terrestre, ¿no? Tremendo, exacto. Qué impresionante, ¿no? Vemos cómo está asociada esta puerta del valle al estandarte de Dan, que es la serpiente, y a todo este diseño que el Padre nos está revelando. Bien, es muy, muy tremendo. Tenemos toda la significación y la interpretación, pero no queremos continuar sin antes entender una característica más, que no es solamente la tribu asociada a esta puerta, sino también asociada al portal celestial, que son las constelaciones. Entonces, esta tribu de Dan, o esta puerta del valle, o puerta de la humillación, también está asociado a el sacrificio, ¿no? Está asociado a el darnos a nosotros mismos, porque cuando nos humillamos, morimos a nuestra vieja naturaleza, y eso mismo hizo Yeshua por nosotros, humillarse hasta lo sumo. Así es. Y esto justamente lo vemos en las constelaciones. Vamos a ver qué es lo que hay en el cielo, delante o por encima de esta puerta, en este mes décimo. Vamos a ver que en el cielo hay una constelación muy interesante que es en hebreo Gedi. ¿Sí? Gedi, o el pez cabra, también llamado la cabra de mar, es una constelación que consta de parte del cuerpo de una cabra y parte del cuerpo un pez. Es decir, no hay en la naturaleza algo así, pero lo vemos en esta constelación porque tiene todo un simbolismo muy importante. La cabra justamente nos habla de un sacrificio muy, pero muy importante para Israel, que es el día de Yom Kippur, el día de Yom HaKippurim, que es el día de la expiación o expiaciones, en el cual habían dos cabras y se tomaba una cabra para el Señor, en la cual la sangre que se tomaba se llevaba detrás del velo, el lugar Kodesh HaKodashim. Y luego estaba la otra cabra que se llevaba al desierto, a un lugar llamado Azazel,
y que era donde se llevaban los pecados, las iniquidades y las rebeliones de Israel al desierto para nunca más volver. Entonces, esta constelación nos está hablando de la expiación que vino a hacer Yeshua por nosotros. Entendemos que esta cabra tiene un significado muy importante porque se está entregando a sí misma por amor a sus hijos. Los hijos lo vemos en lo que es la cola de un pez que, como contraprestación de esta cabra que está muriendo, estos peces o este pez está lleno de vida o lleno de vigor. Este pez está naciendo a través de la muerte de esta cabra. Es muy importante que podamos entender también el sentido de los nombres de las estrellas porque nos habla del significado de esta constelación. La estrella más luminosa, donde están los cuernos de esta cabra, es llamada Al-Gedi, que es el cabrito, también llamada Deneb Al-Gedi, que es la venida del sacrificio. Otro nombre es David, que es el sacrificio inmolado, Maasar, la inmolación. Entonces vemos todos estos nombres nos están hablando de un sacrificio de Yeshua como esta cabra que se da a sí mismo para expiar el pecado de todo Israel y llevar sobre sí el pecado de la humanidad. Entonces vemos que esta cabra ha sido dada por el Señor para llevar la iniquidad de la congregación y para hacer expiación por ellos delante de Adonai, como dice Levítico 10, 16 y 17. Por eso vemos que Yeshua fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice en Isaías 53. Él es el que entregó su vida por nosotros. Entonces, vemos que, así como está esta constelación, hablándonos del sacrificio de Yeshua, hay unas subconstelaciones que también nos están aclarando un poquito más el panorama de lo que es el sacrificio del Redentor. Está la constelación llamada Sham, que es una flecha, también llamada Sagita. Esta flecha vemos que es una flecha que viene a traspasar. Lo vamos a ver también en esta subconstelación del águila. Es decir, la flecha y el águila están asociadas. Como estamos entendiendo justamente que esta analogía del águila y la serpiente, vemos aquí el águila que está siendo entregada en sacrificio por los hijos. Entonces vemos a la flecha llamada Sham, que fue una flecha enviada por el Padre. Esta flecha tiene la característica de que no es una flecha de un enemigo, sino que es la flecha que el Padre envía hacia la humanidad como el juicio justo. Es decir, como dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Entonces, esta flecha viene a dar muerte a Ha-Adam, o sea, al hombre. Pero vemos al águila que se interpone y es la que recibe la flecha. Es decir, Yeshua viene y toma el lugar que nos correspondía a nosotros y él recibe la flecha. Y entonces toma el castigo sobre sí. Yeshua tomó sobre él nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades y cargó el pecado de todos nosotros sobre el madero. Y Yeshua entonces recibe esa flecha por amor a nosotros. Amén. Y eso es como vemos al águila que está descendiendo o cayendo como muerta. Está descendiendo a gran velocidad, pero esta vez desciende en humillación. ¿Sí? Esto lo asociamos con el águila que estuvimos viendo que representaba el rostro. Exacto. Vemos al rostro de águila que es el juez que juzga. Pero aquí lo vemos al águila que este juez
justicia vino y se dio a sí mismo y se humilló, ¿no? Recibió el castigo por todos nosotros. Dice, mi corazón jadea, mi fuerza me falla, en cuanto a la luz de mis ojos se ha ido de mí. Tremendo, ¿no? El Salmo 38:10. En el cuello del águila vemos una estrella que se llama Altair, que es la herida. También otra estrella brillante llamada Al-Shain, que es brillante o la brillante, de una raíz hebrea que significa color escarlata. También, qué interesante, ¿no? Porque el escarlata nos hablaba de la esa cinta. Exacto, en el día de Yom Kippur, que se ataba al cuerno de la cabra, que se iba al desierto, y también en la puerta del templo, en la cual cuando el sacrificio de expiación era aceptado por el Eterno, esa cuerda o cordón cambiaba de color escarlata al ser blanco, que representa que nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Vemos otra estrella llamada Tarared, que significa herido o roto en hebreo. Y también perforación es otra letra. Y herida en el talón, al-okal. Qué interesante, ¿no? Otra estrella que nos está hablando de ser herido en el talón. Impresionante. Ahí vemos otra vez la profecía en Génesis que se cumple en esta constelación. Y la característica de Dan. Exacto. El águila siendo herida en el talón, ¿no? Qué tremendo. Pero vamos a ver que eso no termina allí. Es decir, vemos al águila descendiendo en muerte. Pero la otra constelación que aparece aquí es un delfín. Y este delfín nos está hablando de la resurrección de Yeshua. Amén. Es un pez lleno de vida y la característica del delfín es su levantamiento, saltando y surgiendo fuera del mar, ¿no? Resurgiendo. Exacto, sale fuera de las aguas, como esas aguas que son las aguas caóticas. Recordemos que en el Medio Oriente tienes la simbología de morir y volver a nacer, pasar por las aguas. Y Yeshua salió vencedor, es decir, fue acusado por el enemigo, pasó por las aguas de la muerte, pero Yeshua venció y todo lo que le pertenecía al enemigo ha pasado a ser potestad del Hijo ahora. El Hijo es el que tiene todo el poder. Los reinos de la tierra han pasado a ser de Yeshua. Bendito sea su nombre. Así que Él tiene todo poder y todo dominio y toda autoridad. Y en Él nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Qué tremendo. Entonces vemos en este Dalaf, que también en hebreo significa derramar agua, vemos este delfín que surge de las aguas y derrama aguas a su vez para su pueblo. Entonces vemos este pez cabra que muere, pero a su vez resucita. Es decir, muere como esa águila que recibe esa flecha, cae, pero a su vez resucita. Y al resucitar como un delfín vemos la cola a su vez de esta cabra pez que está llena de vida. Significa los hijos que reciben la bendición. Como esa multitud de peces que habíamos visto anteriormente en la puerta de los peces, que reciben la vida de Yeshua. Amén. Amén. Qué tremendo todo esto. Es hermoso. Y sobre todo entender que esta puerta asociada a este mes décimo, que se puede observar en los cielos, cualquier astrónomo que estudia las estrellas lo puede ver, está asociado a un proceso de humillación. Y es esa puerta en la que en ese tiempo nos permite acceso a tener un tiempo de intimidad con el Padre, de mirarnos con estos ojos de águila. ¿Y qué va a pasar? Va a suceder que en el creyente, en el que sigue al Mashiach, va a estar pasando por estas puertas y cuando llega a la número 4 comenzará este proceso hacia el valle. Y este proceso hacia el valle significa estar en angustia, ir a las profundidades, ir a los lugares aún de las tinieblas en donde nuestro corazón, nuestra alma se encontraba en oscuridad, para comenzar a ver con los ojos del águila.
¿no? Y confrontar a esos ojos de la serpiente que habían sido abiertos en nosotros al pecar. Entonces, este estanque de las aguas de las serpientes nos va a recordar a este estandarte de Dan, y que debemos gobernar en aquellas áreas que habíamos estado débiles, ¿no? Porque recordemos que Dan se caracteriza por ser gobernador, también es ese cachorro de león, que es el que gobierna, el que es valiente, el que tiene fortaleza, y que tiene que morder a los caballos, o sea, morder a este caballo para que el enemigo caiga. Y muchas veces tenemos dos clases de enemigos: los enemigos externos y los enemigos internos. Y a eso son los que en este valle debemos confrontar, ¿no? Entonces dijimos que somos juzgados en este tiempo, en este valle, por los ojos del Eterno, y que esos ojos del águila deben ser desarrollados también en cada uno de nosotros, y que podamos aprender a observar la simiente. En cada uno de nosotros todavía se encuentra esa simiente de la serpiente que tiene que ser arrancada y desarraigada, y dejando de ser cizaña, podamos ya estar transitando en este camino de ser verdadero trigo. La característica del trigo, a diferencia de la cizaña, es que el trigo se inclina hacia adelante y la cizaña permanece erguida, permanece derecha, permanece muy en alto, hablando del orgullo, de la soberbia y la altivez, que es justamente el diseño opuesto a la humillación, o sea, la característica opuesta a este valle. Entonces, este ojo ve la simiente de la serpiente dentro nuestro. El Eterno observa que todavía hay simiente de la serpiente en nosotros que tiene que ser arrancada, por eso el Eterno juzga en este tiempo, en este valle, y tiene que ser juzgado en el valle de la humildad. Por eso el ojo de la serpiente, que fue abierto al pecar, tiene que aprender a cerrarse para dejar de ser orgullo y soberbia. Entonces, en contraposición al ojo del águila, que vamos a observar que ve con agudeza la justicia, y que ve al enemigo también desafiando a distancia, y lo puede observar y lo ve, digamos, para atacar, ¿no es cierto? Lo ve en cualquier momento. Entonces nos confrontamos con nuestra vieja naturaleza para cambiar nuestra mirada, la forma de percibir las cosas a través de la luz de la Torá. Entonces, vamos a decir que esta es una puerta de confrontación al pecado. O sea, no solamente humillación, es una puerta donde se confronta mirando cada uno nuestro corazón, nuestras situaciones, con los ojos del Ruach, ¿no? Los ojos de la justicia divina, los ojos que tienen que ver con aquello que separa y divide las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no es cierto? Entonces confrontamos los ojos abiertos del pecado. Cuando uno se humilla, va al valle y se juzga. ¿Qué es lo que se está juzgando en este valle? Los malos actos, las malas acciones, el pecado, la iniquidad, la rebeldía, la rebelión, esos ojos que fueron abiertos a causa del pecado, y se confronta al enemigo, no solamente a la vieja naturaleza, que ese es nuestro primer enemigo, sino que al segundo enemigo, que es justamente a las huestes de maldad que muchas veces quieren atacarnos para que nosotros no tengamos las fuerzas suficientes o el aliento del Eterno en valles de sombra de muerte, ¿no? Es cierto, ¿no? Qué interesante poder entender este diseño de Dan, porque Dan es como esa serpiente junto al camino que está atenta, mirando si pasa algún caballo con un jinete, para poder morder el talón, ¿no? Es como el diseño del contradiseño. Sí. Vemos que el enemigo muerde en el talón, como serpiente que muerde el talón, que el talón está asociado a la parte más baja del ser humano, es decir, como las bajas pasiones, todo lo que es lo más bajo del ser humano, el enemigo quiere atacar ahí. Y justamente Dan tiene que ver con
atacar y morder los jarretes del caballo. Cuando hablamos de caballo y de jinete, tenemos que entender que estamos hablando de nuestros propios actos, nuestros propios pensamientos, que son como esos caballos que están andando por nuestra propia tierra. Y esos caballos le dan lugar a un jinete, significa que nosotros le damos autoridad al enemigo para gobernar sobre ciertas áreas de nuestra vida, es decir, de nuestra mente, nuestros actos y comportamientos. Nosotros podemos darle lugar o al Eterno o al enemigo. Entonces, cuando identificamos con esos ojos de serpiente, con los ojos de águila y a su vez con esa astucia de serpiente, ahí podemos divisar al enemigo. Podemos nosotros morder esos jarretes del caballo y estar atentos para divisar cualquier simiente del enemigo en nosotros, la simiente caída que fue implantada por el enemigo a través del pecado. Amén. Totalmente. Entonces, que solamente la altivez y el orgullo en las montañas, estos lugares altos, se vencen con la humillación, con el valle. Así es. Y detectando y entendiendo que el Eterno nos lleva por estos procesos de humillación, de observación, de confrontación, de mirar estas áreas nuestras que debemos ser cambiadas, nos permite que seamos revestidos, renovados para ser hechos a su imagen y para luego poder gobernar, ¿sí? Ser astutos y saber que aunque el enemigo quiera venir montado sobre un caballo, fiel y justo es el Eterno, nuestro Elohim, que puede librarnos de toda maldad de nuestros enemigos y aún de nosotros mismos, ¿no? Vamos a ver algunos versículos que Yeshua mencionó sobre la serpiente también. Es cierto. Yeshua, hablando con los escribas y los fariseos, dijo: serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahí hablando de serpientes y generación de víboras o descendencia de la serpiente, está hablando. Y acá está hablando del juicio venidero, ya estamos hablando de Dan, juicio, justicia. ¿Por qué es tan importante entrar a este estanque de la serpiente? Porque nosotros tenemos que ser juzgados primero. Nosotros debemos sumergirnos en esas aguas y ser juzgados por el Eterno. ¿Por qué? Porque primero es juzgado el pueblo y después las naciones. Si nosotros somos juzgados ahora y nos humillamos y reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado y vemos la simiente del enemigo en nosotros, el Eterno nos va a juzgar y esa justicia va a hacer que nosotros podamos caminar en esa justificación por los méritos logrados por Yeshua. Entonces ya hemos sido juzgados y el juicio va a ser favorable en Yom HaKippurim, en el día de la expiación. Pero si no somos juzgados y no queremos ser juzgados por el orgullo, por la altivez, entonces va a ser la segunda resurrección, que es resurrección de condenación. Totalmente. Tiene que ver con ser juzgados con los impíos, ¿no? Por eso el Eterno dice que Él es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Amén, ¿no? Y ahí vemos el diseño justamente del Señor, porque el Señor mismo es humilde y dice justamente el Salmo 113, 5 y 6, dice: ¿quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Amén. Qué tremendo, ¿no? Ahí vemos al Eterno que Él mismo se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra, ¿no? Ahí vemos a Yeshua justamente que, siendo la imagen misma de Elohim, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres y entonces se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego vemos que Yeshua resucitó
Y así como Él se humilló, entonces el Eterno le dio honores, porque Él fue humilde hasta el final. Él resucitó y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua toda lengua confiese que Él es el Señor, toda rodilla se doble, todos confiesen que Él es el Señor, el juez justo de toda la tierra y que va a venir a reinar sobre todas las naciones. Amén. Que podamos ver que más allá de los estados de humillación que debemos transitar, podamos ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver en este valle y podamos entender que esto produce un mayor peso de gloria y que bajar a los valles, humillarnos hasta el lugar de Ginón para poder ver justamente cada una de nuestros corazones y lo que el Padre está queriendo mostrarnos para ser hechos a su imagen. Anhelamos en nuestro corazón que puedan tener mucha más revelación. Shalom. Shalom.